Buenas tardes a todos, bienvenidos. ¿Me escuchan bien? Bueno, antes que nada quiero agradecerles a todos por haberse anotado a este webinar que armamos juntos con Maya. Nosotras trabajamos con una dinámica que, buenas tardes, donde vamos a estar dando la clase. Yo voy a estar hablando, Maya va a estar en el panel del chat. Así que ante cualquier pregunta, consulta o duda que tienen, lo escriben en el panel de chat y después de terminar de dar la clase, vamos a dedicar unos minutos a leer esas consultas. Lo hacemos de esta manera para no estar cortando a cada rato la clase y que sea un poco más dinámica, porque por ahí me puedo ir por las ramas y demás, y además para que cuando visualicen el video en YouTube puedan verlo de corrido y después ver en la sección de preguntas, ¿no? Como para generar un orden dentro de todo. Así que bueno, muchas gracias por inscribirse y por asistir. Ahí me están ingresando. No, Fede, ahí Fede pregunta si no está habilitado el chat. Tienen para hacerme preguntas en el panel de preguntas y respuestas. Así que cualquier cosita, escriben por ahí. Bueno, vamos a comenzar. Este webinar lo hicimos en base a un tema que se va a dar en el curso de creación de presentaciones digitales. Ahora Maya les va a pasar los links, a medida que yo vaya tirando algunos datos, Maya les va a pasar el link para que se lo guarden. Vamos a hablar sobre UX Writing para una buena presentación digital. Siempre se habla de UX Writing en lo que es sitios, aplicaciones y demás, pero nosotros lo vamos a dedicar a abarcarlo desde el lado de presentaciones digitales, o PPT como conocemos la mayoría, o PowerPoint. Entonces, como le comentaba, actualizamos el temario del curso de creación de presentaciones digitales, donde vamos a ver bastantes temas nuevos. Uno de ellos va a ser diseño de información, que actualmente el diseño de información es ahora lo que muchos conocemos como experiencia de usuario, ¿no? Storytelling, para buscar algunas técnicas de redacción de historias y cómo crear nuestro relato un poco más dinámico, más entretenido. Storyboard, que vamos a enseñar a bocetar rápidamente el contenido en cuanto a elementos visuales, la ubicación de los textos y demás. Ortotipografía, donde vamos a estudiar signos tipográficos. Principios de la Gestalt, que vamos a ver principios de percepción para crear composiciones atractivas. Psicología del color, que ya muchos conocemos, vamos a abarcar el color desde el lado de la técnica, desde el lado estratégico. Y el tema que vamos a ver hoy es UX Writing. Vamos a basarnos en este tema, vamos a ver, quizás no en profundidad, cada cuestión de UX Writing. La verdad que testeamos un montón esta clase, la optimizamos lo más que pudimos, para que puedan sacarle todo el provecho posible en estos 45 minutos. Es algo bastante amplio, es un área bastante amplia, pero bueno, lo hicimos con todo el amor y dedicación para que lo puedan disfrutar en este corto tiempo, ¿no? Bueno, vamos a arrancar entonces. ¿Qué es el UX Writing? El UX Writer es el encargado de diseñar las palabras que van a guiar a los usuarios durante una interacción con un producto o un servicio digital. Lo que hace el UX Writer es cuidar y ayudar al usuario a que tenga una buena experiencia dentro de la interfaz. Que la experiencia que vive dentro de esta interfaz sea satisfactoria, que no tenga problemas, que se sienta cuidado y demás. Vamos a ver algunas cuestiones en cuanto a qué se dedica el UX Writer. Acá tenemos solamente algunos ejemplos, hacen muchísimas cosas más. Hacen flujos de acción, landing page, mails, la redacción de mails, mensajes de error, formularios, enlaces, notificaciones, chatbots y otros elementos también que forman parte de la interfaz del producto o servicio digital.
Ahora vamos a ver algunas cuestiones, por ahí vamos a nombrar algunas palabras extrañas, tecnicismos y demás, así que vamos a dedicar la parte de la introducción para hablar estas palabras, así nos vamos entendiendo y que no haya ninguna confusión. Experiencia de usuario. La experiencia de usuario es algo que se nombra bastante seguido, está muy en auge ahora, es un término, un área súper moderna y que vemos que se solicitan en todas las empresas actualmente. Y la experiencia de usuario es aquella experiencia que se provoca por medio de un producto o un servicio en las personas que la utilizan. Es el vínculo o la relación que se va a generar entre el usuario y las interacciones. La atención siempre, siempre va a estar enfocada en la experiencia y en el usuario en sí. Siempre vamos a estar tratando de apelar a la satisfacción del usuario, igual que lo que es UX Writer, que es una área de experiencia de usuario, vamos a tener que siempre encontrar la satisfacción y que sea una experiencia agradable. También van a escuchar que decimos constantemente, vamos a decir constantemente, usabilidad. La usabilidad es un concepto empírico que se basa en experiencias, puede ser medido y evaluado, y es una norma ISO, lo más importante es que es una norma ISO que se fija en el grado de la eficacia, eficiencia y satisfacción con la que los usuarios es la persona que interactúa con la interfaz, con el producto o con el servicio, y pueden lograr objetivos específicos en contextos de usos específicos, ¿no? Y después tenemos la interfaz, que la interfaz es el intermediario entre las interacciones del producto o servicio y el usuario. Es el vínculo entre el usuario y la máquina. Por ejemplo, acá mi interfaz es la presentación que estoy mostrando y es el chat y la aplicación de Zoom, ¿no? Es la superficie de contacto, es nuestro soporte, ¿no? Donde vamos a estar interactuando. Vamos a hablar unas cuestiones antes de comenzar, que es muy importante saber que antes de empezar tenemos que conocer a nuestro público objetivo, ¿no? Este webinar está basado en la creación de buenas presentaciones digitales, de buenas PPT. Entonces, nosotros para hacer un buen PPT tenemos que, antes que nada, antes de empezar a diseñar, tenemos que calmar esa ansiedad de decir, no, quiero diseñar ya porque tengo la idea. No. Vamos a calmarnos un poco y vamos a estudiar a nuestro público y plantearnos, como decíamos, una experiencia agradable para ellos. Entonces, es importante que conozcamos a quién nos vamos a dirigir para hablar de una manera que se adapte a este público, que les resulte cálida, familiar, y esto nos va a dar como resultado que interioricen de forma más rápida los conceptos y de esta manera se quede en la memoria, ¿no? Que haga una experiencia memorable. Porque de esta manera, estudiando y analizando cada punto de nuestros usuarios, hacemos que los conceptos sean mejor digeridos y que se queden en la memoria durante más tiempo. Entonces, como dice el título, investigar, 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 ¿no? No queda otra. Es importante que al momento que hagamos una presentación digital, saber cuál es el objetivo de la presentación, cuál va a ser el contenido, cómo es nuestro usuario fundamental, qué le vamos a aportar de nuevo a nuestro usuario, ¿no? Entonces tenemos que conocer las necesidades y comprender al público, qué es lo que le está pasando, porque así creamos una buena experiencia de usuario, entonces es esencial conocerlo en profundidad. Nosotros, al momento de investigar, lo que tenemos que hacer es lograr que, o sea, en base a la investigación, vamos a tener como resultado lograr una presentación efectiva, porque vamos a obtener toda la información sobre las personas que va dirigida y nos va a dar el resultado, la forma, la manera de llegar a ellas. Entonces, cuanto más sepamos sobre nuestro público, más certeras serán las decisiones que vamos a tomar, ¿no? A la hora de diseñar. No es que diseñamos por diseñar, porque es lindo, porque está en tendencia, no. Sino que vamos a diseñar con sentido, ¿no? Con un propósito. Y vamos a comprobar si responde o no a sus necesidades.
Vamos a analizar en detalle a nuestro público y nos va a dar como resultado qué es lo que quiere y por qué lo quiere. Entonces, en base a esto, vamos a tener un resultado funcional y va a estar totalmente adaptado al receptor. A partir de esta investigación se puede crear, que esto es algo que hacemos en el curso de experiencia de usuario que dictamos en UTN e-Learning, podemos crear un modelo de persona o protopersona que nos va a permitir entender de forma rápida, sencilla, la mente de nuestros usuarios. Entonces nosotros tenemos que saber qué piensan, cómo piensan, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus necesidades e intereses. Entonces, sabiendo todo esto, vamos a poder focalizarnos de lleno en las necesidades y vamos a poder satisfacer el interés, o sea, llegar a crear un interés porque vamos a dar una comunicación súper coherente y precisa. Una forma práctica que nosotras siempre recomendamos, pero no solamente para presentaciones digitales, también para la creación de marcas, para creación de marcas, de logos, de por ahí un PPT que queremos diseñar, para la creación de un ebook, de un diseño editorial, lo que sea, siempre por ahí lo mejor antes de empezar es recopilar toda esta información en un brief. Seguro que escucharon más de una vez nombrar qué es el brief, o lo habrán escuchado solo nombrar y no saben qué significa. Es un documento básico que se basa en la investigación del proyecto, ¿no? Antes de llevarlo a cabo. Antes de empezar a diseñar y a buscar referentes y demás, vamos a crear el brief que tiene como finalidad ayudarnos a saber cuál es el problema a resolver y el objetivo principal de lo que vamos a escribir o de diseñar, ¿no? Entonces el brief nos va a ayudar a recopilar y a organizar toda la información que vamos a utilizar en nuestra presentación y nuestro trabajo, ¿no? También nos va a resultar de gran ayuda si nos alejamos del objetivo principal, ¿no? Siempre es recomendable tener el brief a mano, porque por ahí puede pasar que nos dejamos llevar y empezamos a diseñar y buscamos una referencia y nos gustó y creemos que vamos bien por ese camino y empezamos a crear, y de repente nos empezamos a alejar del camino que habíamos pautado. Entonces por ahí tenemos este brief, volvemos al brief, volvemos a visualizarlo, lo tenemos en cuenta, lo tenemos ahí al lado o cerca, y lo volvemos a consultar y nos vuelve a encaminar, ¿no? Porque tiene la información esencial y nos ayuda a enfocarnos en el objetivo general, porque tenemos pautados los pasos y demás. ¿Para qué nos sirve el brief? Porque mucha gente a veces le cuesta hacer un brief o dice, no, no es necesario, la verdad es que no tengo ganas, quiero diseñar, ya tengo súper en claro lo que tengo que hacer y demás. La verdad es que es al cohete hacer un brief. No, es súper importante ante cualquier proyecto porque nos ayuda a recopilar toda la información necesaria para llevar a cabo el proyecto, organizar la información, detectar el problema. Por ahí nosotros pensamos que el problema es este y van surgiendo nuevos problemas. Definir nuestros objetivos. Y es un documento útil para que trabajen los colegas, ¿no? Es como que nos ayuda a generar un lineamiento y unas bases de condiciones que sigamos todos y vayamos por el mismo camino en caso de que sea más de una persona la que está trabajando en esto. Si hacemos un buen brief y nos esmeramos mucho en la investigación, recolectamos un montón y indagamos y redactamos y buscamos, nos va a ser mucho más fácil llevar a cabo el diseño y el desarrollo de la presentación. En base al brief, lo más importante es que vamos a encontrar la voz y el tono que vamos a implementar para comunicarnos con nuestro público. ¿Qué es el tono y la voz? ¿No? Tono y voz van por separado. Muchas veces se piensa que es lo mismo, pero en realidad cada uno representa un concepto diferente. Cuando hablamos por un lado de voz, nos referimos a la personalidad que comunica una marca o un producto y que la hace diferente al resto, la diferencia de su competencia. Y por otro lado tenemos el tono, que va a ser la forma en la que esa voz se expresa, ¿no?
El cómo va a depender el contexto y siempre el objetivo que fue pautado, que siempre el objetivo principal va a ser empatizar con el receptor, ¿no? El tono lo vamos a ver siempre presente en la escritura. Una forma de desarrollar un tono, una buena práctica, es agarrar un texto y probarlo de diferentes maneras, ¿no? Y leerlo en voz alta. A veces es mejor leerlo en voz alta que leerlo en nuestra mente, así mentalmente, porque quizás en la mente uno suena perfecto, pero después cuando lo leemos en voz alta decimos, bueno, la verdad que es súper tonto de la manera que lo estoy diciendo. Bueno, entonces si suena así es porque no es el tono indicado. Es una manera muy fácil y rápida de testear esto. Otro ejercicio útil puede ser pautándonos una línea base y un límite. Por ejemplo, acá como tenemos en la presentación. Queremos que suene divertido, pero no infantil. O sea, quiero que suene divertido, pero no infantil. No voy a sobrepasar esto. Confiado, pero no parecer arrogante. Informal, perdón, pero no descuidado. Entonces sabemos hasta dónde podemos jugar. O sea, hasta qué extremo no tenemos que llegar. Eso es buenísimo para mantener un límite y mantener todo en orden, saber hasta dónde estamos jugando con la voz. Y los tonos, por ejemplo, van a ir cambiando a lo largo de la presentación. Pueden haber muchos distintos tonos. Uno de los tres que nosotros trajimos para mostrarle, que son los básicos, los más utilizados, es, por ejemplo, el tono motivacional, que es cuando cuando uno está exponiendo y ve que alguien se siente confundido o está un poco perdido, no entiende bien un concepto. El tono motivacional ayuda a motivar, valga la redundancia, para seguir y aprender, que se puede, ¿no? El instructivo es cuando se quiere enfatizar un concepto para facilitar la comprensión. Por ejemplo, puede ser más pausado, puede ser más puntual, ¿no? Puede ir como pisando más firme para que quede en la memoria del usuario. Y de apoyo cuando queramos empatizar con el receptor y reconociendo por ahí la participación que está teniendo, el esfuerzo. Siempre la voz, piénselo como que va a estar orientado en una marca para atraer potenciales clientes. Por ahí puede ser dentro de una presentación, para atraer clientes, para conseguir un trabajo, para conseguir alumnos, según siempre dependiendo de para qué esté destinada la presentación digital. Esto es súper importante porque necesitamos saber cómo leemos para saber cómo vamos a desarrollar de manera efectiva nuestra presentación, no solamente en cuanto a la escritura, sino también en la estructura, en cuanto a los recursos visuales y eh, todo lo que compone una presentación digital. Seguro más de una vez habrán escuchado que el usuario no lee. No, el usuario no lee, no hay que darle de leer porque no lo va a leer, no se interesa ni nada. La realidad es que todos los usuarios leemos, pero con diferente grado de interés, ¿no? Puede ser que algunos lean todo lo que redactamos y otros por ahí hagan un escaneo simple. Va a cambiar el grado de atención, pero todos van a leer en fin. Acá tenemos a este señor que es súper conocido en lo que es usabilidad y experiencia de usuario. En una de las investigaciones de Jakob Nielsen, quien es considerado el padre de la usabilidad, comprobó lo siguiente en una investigación. Hicieron una investigación de cómo leen las personas en el sitio web, ¿no? En los sitios. Y encontraron que el 79% de los usuarios que estaban leyendo en esa página solo escaneaban, hacían un vistazo rápido. Y solo el 16% leía palabra por palabra. Eran súper puntuales y súper buenos alumnos, ¿no? Entonces, a través de ese estudio se llegó a la conclusión de que los usuarios no quieren perder tiempo y energía al leer, quieren la información rápida. Por eso se recomienda hacer textos escaneables y concisos para que el usuario pueda leer con bajo nivel cognitivo y sin mucho esfuerzo, que no pierda energía
buscando dónde está la información importante o interesante. En esto se va a basar el webinar, vamos a estar dando diferentes técnicas de cómo hacer textos escaneables, ¿no? Y tenemos varios estudios interesantes en el Nielsen Norman Group. Los invito a ver la página, tienen muchísimos artículos súper interesantes. Nosotras nos basamos bastante en sus testeos, en sus artículos y demás para hacer este webinar. El más conocido de los testeos de cómo leen los usuarios es el de patrón de forma de F, que esto aplica mayormente a las personas de Occidente que tendemos a leer de izquierda a derecha, ¿no? Y se comprueba que leemos al principio de la oración, desde la primera oración, leemos del principio hasta la mitad y bajamos a la siguiente línea. Volvemos a leer la línea al igual que la primera, y antes de que terminemos, volvemos a bajar. Y así sucesivamente hasta que casi perdemos el interés y nos quedamos pegados a el margen izquierdo. Entonces, esto da como resultado que las primeras líneas del texto y la zona izquierda sean las que el usuario presta más atención. Acá en esta imagen, este mapa de calor es un nuevo estudio que agregaron a 47 personas, ¿no? Que es, había un artículo sobre tigres que vivían en estado salvaje. Entonces vemos que el color rojo de este mapa es un ejemplo del patrón de forma de F, ¿no? Entonces vemos que acá hacen el recorrido de izquierda a derecha hasta la mitad y no llegan hasta el final del párrafo. Y vemos que acá se concentra toda la atención. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestros textos sean escaneables y evitar este tipo de patrón? Antes de empezar a detallar diferentes tips o consejos, tenemos que saber que el tratamiento de texto, antes de hacer el tratamiento en el texto, tenemos que tratar el contenido, ¿no? Tenemos que hacer que nuestro texto, nuestro contenido, sea claro, debemos evitar a full, tenemos que evitar toda la frustración que podemos generar en el usuario al leer el contenido. Sabemos que tenemos que lograr la satisfacción. Entonces, tenemos que hacer que nuestro contenido sea súper claro para evitar la carga cognitiva al buscar información relevante, ¿no? Ante contenido complicado, el usuario pierde la atención y pierde la confianza. Porque si no, el usuario lo que hace es estar buscando, investigando dónde está el contenido relevante. Después tenemos que ser concisos. Es importante aprovechar al máximo y optimizar el tiempo que tenemos para captar el interés del usuario, ¿no? Entonces, evitemos la información innecesaria y ahondemos en conceptos, en palabras claves. Es súper importante ser simple y sencillo e ir directamente al punto, a lo que le interesa al usuario. Entonces, también nos va a aportar a que el usuario internalice más rápido un concepto, que lo aprenda de manera súper rápida y clara. Y esto es dependiendo de lo que queremos comunicar, ¿no? De la marca en sí, pero siempre es bueno tener un lenguaje, una forma de redactar humana, porque genera empatía, es un factor fundamental para que tengamos la buena predisposición de la persona que nos está leyendo. Es súper importante transmitir calidez y evitar este distanciamiento, ¿no? De romper esto de expositor y público o oyentes. Y hay una frase que nos gusta mucho de Marisol, que es, ahora les vamos a mostrar la bibliografía al final de la clase, que dice, si todo es importante, nada lo es. Es esencial esta frase para el tratamiento de nuestros textos. ¿Cómo hacemos para evitar este patrón de forma de F que vimos recién? Una de las mejores alternativas es darle al usuario información por partes. Está súper comprobado a través de varios estudios que el usuario va a prestar mayor atención y va a durar más tiempo en su memoria si la información está en partes o en trozos, ¿no? Hasta 5 o 9 fragmentos de información está perfecto, ese es el número ideal.
Y esto lo podemos hacer de diferentes maneras. Podemos hacerlo a través de la jerarquización del texto, con niveles de lectura definidos. Por ejemplo, lo más recomendable es usar un título y 2 niveles de subtítulos. Nosotras hicimos un webinar destinado específicamente a esto, una hora a esto, sobre cómo hacer tratamientos tipográficos en caso de que no sepan bien cómo hacerlo, se los recomiendo. Después, en cuanto a los párrafos, tienen que ser breves. Es importante transmitir conceptos en poca cantidad de oraciones y súper precisas, ¿no? Lo que no queremos es que el usuario, cuando estamos presentando, por ejemplo, se ponga a leer la diapositiva, ¿no? En caso de estar haciéndolo personalmente y estar viendo qué es lo que hacen los usuarios, es horrible cuando una persona se pone a leer. No sé si alguna vez les pasó en esas clases que un profesor pone una diapositiva llena de información y uno se pone a anotar súper rápido porque dice, bueno, anoto porque no me lo voy a acordar después, así que anoto ahora antes que pase a la otra. Nosotros queremos captar la atención del usuario, que nos escuchen y generar una relación. En cuanto a las oraciones, lo recomendable es transmitir las ideas en oraciones cortas, entre 50 y 70 caracteres. También poner palabras claves, hacer agrupamiento de cifras. El agrupamiento de cifras pasa mucho cuando dictamos nuestro teléfono o nuestro documento. Por ejemplo, yo si dicto mi documento diciéndolo en cifras, lo llegan a escuchar mucho mejor y a percibir para anotarlo que si yo digo 38.323.000 todo junto, ¿no? Entonces, si yo digo 38.323.492 y lo separo en partes, hace que el número sea más liviano y sea súper fácil de acordarse para anotarlo. Lo mismo con los números de teléfonos o direcciones, está bueno fragmentar, al igual que se fragmenta la información, pueden fragmentar en cifras los números. Después, los pequeños resúmenes o conclusiones después de un texto largo es súper práctico para cuando dan mucha cantidad de información y hacer como una idea general, un paneo para asentar estos conocimientos, ¿no? Además de fragmentar la información, podemos hacer otros tratamientos de texto para poder enfatizar, para dar distintos tonos de voz y hacer que dure mucho más en la memoria del espectador, que quede en su memoria, ¿no? A esto nos referíamos con la frase de Sol, que dice que si todo es importante, nada lo es. Hay que acortar el texto lo máximo que podamos. No es recomendable para nada tener las diapositivas súper cargadas de texto, porque esto hace que la gente se predisponga negativamente por percibir tanta cantidad de información. Tenemos que usar espacios, usar un buen tamaño tipográfico, buenos interlineados, buenos bloques de texto, pero no todo lleno de texto, porque si no uno ya lo ve y se predispone mal negativamente, porque dice, bueno, es un montón de información, va a estar hablando 8 horas con esta diapositiva. Y en cambio, si lo vamos fragmentando en diferentes partes y no llenamos de información, es otra cosa. En cuanto a la variable de peso tipográfico en bold, black, medium, nos va a servir mucho para destacar un concepto, una conclusión o una oración. Es súper útil para la gente que lee rápido, para la gente que hace escaneos, va leyendo estas palabras que se van destacando, ¿no? No recomendamos que lo hagan ni en palabras sueltas, ni en un párrafo total, porque si todo va a ser importante de ese párrafo, entonces hay algo mal, ¿no? Después, tenemos listados y enumeraciones. Los listados sirven para agrupar elementos y las enumeraciones también para que tengan un orden secuencial, ¿no? Pero tengan cuidado de que no empiecen siempre con la misma palabra. Cuando empiezan con la misma palabra, esa palabra tranquilamente se podría subir y hacer 2 puntos arriba. Porque vieron que cuando leen, no sé, las enumeraciones son muy útiles. Las enumeraciones nos ayudan a ordenar. Las enumeraciones nos ayudan a organizarnos. Entonces subimos las enumeraciones, 2 puntos y empezamos a definir.
Porque lo que hacemos automáticamente cuando vemos que todas las oraciones empiezan igual es saltearla y leer el contenido que resta. Entonces por ahí recomendamos que saquen las palabras que se repiten y lo pongan 2 puntos arriba y ahí empiezan a definir. En cuanto a las enumeraciones, nos ayuda a indicar pasos de una tarea, ¿no? Es súper útil cuando hay que indicar pasos. Las mayúsculas, es todo un tema las mayúsculas. Leer mayúsculas requiere un montón de energía, porque uno normalmente percibe el texto y lo lee por sus ascendentes y descendentes. Esto no nos damos cuenta, pero nosotros desciframos las palabras por su composición, por sus ascendentes y descendentes, y ahí lo vamos percibiendo. En cambio, acá en este ejemplo podemos ver que al tener todo en mayúsculas, no generamos, o sea, nos crea un bloque y tenemos todo súper fijado, ¿no? Vemos que tenemos acá una línea recta, limpia, limpia. Y ahí a nosotros nos requiere que estemos analizando toda la letra y toda la palabra para entender qué es lo que dice, no vamos adivinándola. Entonces, por ahí, si ustedes quieren destacar o hacer que esa palabra tome más fuerza, bueno, para eso tenemos lo que es las variables tipográficas, los tratamientos de cuerpo. Otra cosa también que es muy mala es el contenido marketinero o bla bla, como se suele decir. Porque esto nos predispone también mal cuando estamos leyendo este texto y tenemos que poner mucha, mucha atención y carga cognitiva en encontrar el contenido que es de calidad o encontrar lo que estamos buscando y fiable, porque decimos, no, esto nos están queriendo vender cualquier cosa y la verdad que no estoy buscando esto, y vamos leyendo entre líneas. Así que bueno, les recomendamos que utilicen variables tipográficas y las mayúsculas las intenten de evitar para hacer más sencilla la lectura. Y las imágenes, ¿cómo hacemos el tratamiento de las imágenes? Las imágenes se van a percibir de la misma manera que se percibe el texto. También crean patrones de lectura, al igual que el texto. Entonces, para captar la atención del usuario, es recomendable que aporten contenido, que no sean imágenes solamente decorativas, eh, y a priorizar esas que hacen una construcción y traen un valor dentro de nuestra presentación, ¿no? No solamente porque queda linda, siempre tiene que tener un fin. Siempre los diseños de alineación ordenada ayudan a comprender el contenido mucho más rápido, y si somos más astutos y ponemos las imágenes que aporten mucha información, serán más aceptadas por el usuario. Recomendamos mucho indagar en todos estos estudios, estos análisis de patrones de lectura, porque entender y profundizar en esto nos va a ayudar un montón a saber cómo vamos a articular la información de manera estratégica para generar interés, ¿no? Por ejemplo, si lo ubicamos del lado izquierdo va a llamar mucho más la atención y ver diferentes alternativas que nos ayudan a organizar la información. Bueno, estoy hablando súper rápido, pero es para que podamos hablar todo y alcance el tiempo para hacer preguntas y respuestas. Otros tips que creíamos muy necesario hablar, quizás no tiene que ver completamente con UX Writer, pero sí con experiencia de usuario, que es la inclusividad, ¿no? Es un tema re importante porque tenemos que tener en cuenta al máximo de personas posibles, considerando un montón de factores. Podemos aportar a la inclusividad desde el tratamiento tipográfico y los elementos visuales para incluir a todas esas personas con deficiencias visuales. Una persona que no tiene deficiencia visual va a poder ver los dos contenidos por igual, pero la persona que tiene deficiencias visuales no va a poder ver el contenido que no es creado para ellos, ¿no? Les va a costar mucho más o directamente no lo van a poder disfrutar. Entonces, por ahí parece una obviedad, pero una de las cuestiones a tener en cuenta
es mantener el mayor contraste posible entre los elementos. Tenemos que estar seguros que los colores se distingan con claridad, y eso va a ser de gran ayuda y va a ser va a ser comprobado por diferentes grados de daltonismo de igual manera, porque van a ser dos colores contrastados. Lo que recomendamos, una buena práctica para hacerlo, para testear si están funcionando los colores, es pasarlos a escalas de grises y ver qué tanto contrastan y si siguen siendo legibles, ¿no? Qué tanto se separa el texto del fondo, qué tanto se separan los colores. Hay diferentes grados de daltonismo. El daltonismo, como sabemos, es una enfermedad que va a disminuir la capacidad de ver los colores o de distinguir los colores por separados uno de los otros. Tenemos diferentes grados de daltonismo. Tenemos deuteranopia, perdón, que es la ausencia del color verde, protanopia, que es la ausencia del color rojo, y tritanopia, que es la ausencia del color azul. Entonces podemos ver que varían un montón los colores. Quizás podemos utilizar dos colores que contrasten súper bien y listo. Ya con eso nos alcanzan, porque por ahí agregamos mucho color sin ningún propósito y estamos dificultando su lectura. Hay mucha gente, hay muchos estudios que hay gente que no sabe ni siquiera qué es daltónica. Lo empiezan a comprobar cuando por ahí agregamos categorías o algo en los colores y no se comprende, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver una visión normal de una persona normal, sin ninguna deficiencia visual. Acá podemos ver una persona con daltonismo que tiene la ausencia del color rojo, con este nombre raro que recién me costó. Después acá tenemos la ausencia del color verde, entonces fíjense cómo cambia entre uno y el otro, ¿no? Cómo van alterando los colores. Acá directamente tenemos la ausencia del color azul. Y acá tenemos la más grave de todas, que es casi percibir los colores neutros, ¿no? Que los baja a un color, colores tipo grisáceos. Así que lo más recomendable para abarcar lo más amplio en cuanto... Perdón, estaba leyendo a ver si estaba abriendo algún problema en el Zoom. Tenemos que abarcar lo más amplio en cuanto a nuestros espectadores, considerando si pueden tener algún problema visual. Además de las personas chicatas como yo, ¿no? Que tenemos que decir, bueno, pongamos las tipografías, al no poner tanta cantidad de texto, bueno, podemos jugar un poco con los tamaños y decir, bueno, vamos a comprobarlo a cierta distancia, a ver si se lee, si no se lee. Siempre dar tamaño de cuerpo de más y no de menos para no jugar con la legibilidad. Tenemos algunos tips además del contraste, que es, por ejemplo, nombrar los colores. Hay mucha gente, por ejemplo, que se va a probar ropa y no sabe de qué color es lo que se está probando y eso molesta un poco. Algunas empresas solucionan esto poniendo el color de la prenda en la descripción, ¿no? Hay otros que vi en un artículo, ahora no recuerdo bien en qué ciudad, que por ejemplo los micros se jerarquizaban por colores. Había amarillo, azul, verde, y ponían dentro del micro, bueno, este es el micro amarillo, este es el verde, por ahí no eran líneas, era por color. Entonces, bueno, ponían en color blanco para que contraste con el color, ¿cuál era ese micro? Si era el verde o era el amarillo. Después, poner filtros también de búsqueda por color, con la descripción de cada color al lado, ¿no? Para que les facilite esto. Por ahí no incluir color en las instrucciones de la página o la presentación. Esto siempre va a depender del público que nos estamos dirigiendo. Si nosotros nos estamos dirigiendo a un público acotado, que sabemos que no son daltónicos, bueno, tranquilamente podemos jugar con los colores, pero si tratamos de un público más amplio que no tenemos conocimiento, tenemos que tener cuidado con estas cuestiones. Por ejemplo, muchas veces pasan las webs, esto lo debemos evitar en nuestras presentaciones, que por ejemplo, lo que acá dice, lo que es en color rojo es un campo requerido, ¿no? Entonces, capaz, una solución es como vemos siempre que ponen el asterisco.
o lo especifican al lado. Eso es una solución bastante práctica. Y como habíamos dicho, ante todo, evitar los bajos contrastes. Tenemos que hacer jerarquías súper marcadas, pero esto para todo lo que sea nuestra presentación, para tener un buen diseño y unas buenas jerarquías a niveles de lectura, ¿no? De esta manera vamos a poder guiar al usuario por donde nosotros queramos, tengan discapacidad visual o no. Bueno, hasta acá llegó la clase. Tenemos estos libros para recomendarles, que son en los que nos basamos, además de todo lo que es el sitio de Norman Group, que lo remil recomendamos, siempre hay notas súper interesantes, que recomendamos que miren, que indaguen, que busquen, por más de que no sean de esta área, por ahí del área de diseño de experiencia de usuario, siempre es bueno investigar, siempre es bueno mirar, eh, porque hay datos que podemos sacar interesantes que nos van a después a servir para las justificaciones de diseño, de trabajos. Así que bueno, los invito a todos a ver la actualización del curso, donde vamos a estar viendo varios temas como los que nombré, que son UX Writing, lo vamos a ver en mayor profundidad, vamos a hacer correcciones a cada alumno, vamos a ver sobre psicología del color, vamos a tratar de comunicar de buena manera sobre cómo se está aplicando el color, sobre los contrastes, sobre las combinaciones, armonías. Vamos a ver los principios de Gestalt para ver si esto genera una atracción visual, cómo lo perciben los demás, ¿no? Ortotipografía, que es un término poco conocido, además de basarnos muchísimo en la tipografía, el cuidado tipográfico, vamos a tener también el cuidado de los signos, storyboard y storytelling. Así que bueno, los esperamos, espero que les haya gustado este webinar que le hicimos con tanto amor. Ahora vamos a leer las preguntas, a ver si hicieron preguntas sobre alguna cuestión. Vamos a dejar ahí para que entren al blog. Vamos a ver las preguntas. Buenas tardes, dice Dani de Monte. Muy buena la exposición y súper aplicable el tema. Quisiera pedirte si antes de terminar se podría profundizar los conceptos de tono y voz y no me quedó muy clara la diferencia. Perfecto. Los tonos, por ejemplo, ahí me lo pasó Maya también. Si quieren hacer alguna pregunta más, pueden escribir ahí al panel de chat. La diferencia entre tono y voz, la voz va a ser lo que va a representar la marca en sí, ¿no? Esas son las pautas que se agregan en el manual de marca, qué va a ser, cómo va a ser la personalidad, ¿no? De esa marca, cómo queremos que la perciban. En cambio, el tono puede ir mutando dependiendo de la comunicación que se va a dar. Puede ser una comunicación súper empática porque es respecto a una fecha conmemorativa, por ejemplo. Entonces, la voz va a generar otro tono para esa situación. Por ahí va a ser un tono diferente porque necesita vender tal producto, entonces va a meter mucho más énfasis. Quizás es un tono diferente porque la marca se confundió e hizo una exposición o hizo un comentario, lo que sea, de lo que se arrepiente o alguno de sus exponentes, y también podría cambiar el tono, ¿no? Es dependiendo de la situación y el contexto. Pero siempre va a estar reflejada la esencia de la marca, que es la voz, que es la personalidad, ¿no? ¿Hay alguna formación específica de UX Writing? Mi pareja hizo la especialización en UX y quería seguir ampliando su formación hacia esta disciplina. Ulises Montalbetti. Perfecto. Mira, te recomiendo seguir por LinkedIn los foros de UX Writing en español, seguir a Sol, que es esta chica que redactó este libro tan lindo de UX Writing en español. Siempre están largando información, mostrando capacitaciones, reposteando cosas, así que les recomiendo un montón. También le pasamos nuestros LinkedIn por si nos quieren seguir. Ahora en este momento estamos creando un nuevo curso, que es un curso de UI. Ya está el curso de experto en experiencia de usuario.
y ahora estamos haciendo el curso de UI para los que quieran seguir y quieran llevar todo este conocimiento de experiencia de usuario a hacer aplicaciones o por ahí, ahí pasó Maya, el curso de experto en experiencia de usuario. Para aquellos que quieran ya llevar todo este conocimiento al diseño está muy bueno. Ya estamos armando los temarios y demás, y vamos a ir pasando información por LinkedIn, cuando por ahí a veces hacemos formularios de qué le interesaría saber. Lo mismo con los webinars, siempre largamos por ahí formularios y consultas en LinkedIn para ver qué temas les interesa. Por ejemplo, la vez pasada tuvimos un webinar sobre ebooks y hablamos de InDesign, que había muchos interesados en InDesign y métodos de automatización, así que todo feedback nos viene muy bien. Si nos quieren dejar comentarios en nuestros LinkedIn, ahí paso el mío, para que busquen. Y después está el de Maya. Todo comentario nos viene bien. Les recomiendo entrar a el blog de UTN, que hay un montón de artículos gratis, hay webinars, que acá en este caso estamos presentando la actualización de un curso, pero dijimos, bueno, vamos a dar un tema que puede resultar interesante y que está ahora bastante, que se habla mucho y por ahí hay gente que no conoce este libro, bibliografía específica o los sitios de Norman Group, ¿no? Fede dice, excelente la clase. Desde lo de UX siempre me pasó como diseñador que en entrevistas se confunda UX Research y UX Writing. Hoy por hoy el mercado por suerte nos demanda bastante, pero aún así a la hora de buscar trabajo se complica. ¿Qué recomendación podés darnos para poder lograr conseguir trabajo? Porque con el portfolio parece que no alcanza. Y Flor me dice si podría mostrar nuevamente la placa de biblio. Perfecto. Ahí, Maya, no sé si ya les mandó todos los links con la bibliografía. Mira, Fede, yo te recomiendo que si estás haciendo cursos, por ejemplo, en el curso que damos de UX, agarramos y decimos, bueno, tienen estos dos trabajos prácticos. Háganlo lo mejor que puedan para quedarse con esto para portfolio, subirlo. No se queden quietos. Si terminan un curso, potencienlo, terminen bien ese trabajo, ciérrenlo desde todos los puntos para subirlo a la web y mostrarlo. Behance, LinkedIn es muy útil. Mostrar en qué andan, qué están haciendo, sean activos, muévanse y muéstrense mucho. A veces uno no quiere por vergüenza, pero cuando se empieza a mover uno, empieza a surgir nuevas cosas, ¿no? Con esto de que hay muchas capacitaciones también online y demás, es súper necesario irse capacitándose todo el tiempo, eh, ya que algunas cosas van a quedando obsoletas, así que generar contactos también es súper importante. Siempre por el boca a boca uno dice, bueno, mira, están buscando trabajo en tal lado y demás. En LinkedIn saltan muchas notificaciones de gente que sube por ahí información sobre trabajos que se están, por ejemplo, en Mercado Libre, que se está postulando gente, yo me entero por LinkedIn. Así que es cuestión de hacerse de contactos y de ver, ¿no? Y de compartir también. Uno cuando sepa y tenga información, compartirla siempre es útil. Perfecto. ¿Alguna pregunta más? Ahí está la placa de bibliografía, ahí mandó Maya el libro. Ahí me están consultando por el curso de presentaciones digitales. El curso de presentaciones digitales va a arrancar el 8 de junio, si no me equivoco. Así que ya están abiertas las inscripciones. Tienen todo el temario dentro de la web para ir viéndolo e ir indagando. Así que ya está el link ahí arriba. Así que pueden entrar y chusmear. Y bueno, les agradezco un montón a todos por asistir. Seguimos en contacto por las redes, por LinkedIn o por Instagram. Así que bueno, les mando un beso enorme y que tengan un muy buen fin de semana.